Hola, buen día a todos y todas. Mi equipo, que está conformado por Alejandra, Denise, Zoe y un servidor, Pedro, nos toca explicar sobre el apoyo familiar en escolares de alta capacidad intelectual de diferentes contextos socioeducativos. Muy bien, partimos de que los modelos actuales consideran más importantes los factores sociales y contextuales. Quiere decir que hay un poco más de investigación, más bien hay más investigación centrado en estos factores y variables que en otras que también intervienen. Por ello es importante considerar la naturaleza multifactorial y compleja de este tema, ya que intervienen muchos factores, situaciones que se deben de considerar al analizar esto, ya que también un factor importante es la diversidad cultural que se tiene. Entonces, en este sentido, hay una determinación sociohistórica y cultural muy fuerte en esta llamada también ciencia del talento. Ok. Em, en México especialmente se concibe a la familia como una pieza clave en esta influencia que tiene en el tema que se da de la transformación del potencial que tienen estos niños en talentos que puedan ser actuantes dentro de este contexto, ya que la familia en este sentido es el primer contexto de socialización y pues así sería uno de los ingredientes básicos en la educación de los niños y de estos niños que tienen altas capacidades. También aunado como ingredientes básicos en esta educación vienen el brindaje de conocimientos, ambientes de libertad, de seguridad, atención personalizada, educación permanente y también se ha considerado como un contexto esencial a la familia en este sentido. Respecto al contexto familiar y el desarrollo de estas altas capacidades, hay una investigación muy amplia, como ya se había mencionado, de los factores socioculturales, ya que estos se consideran como críticos para esa transformación de los potenciales a los talentos o capacidades ya desarrolladas. En este caso, la investigación está más centrada en el contexto familiar, donde resaltan más variables como creencias y expectativas respecto a estas potencialidades de los hijos. También una variable importante es el rol de la escuela en la estimulación de estos niños, los patrones y pautas de interacción y también muy importante es la comunicación dentro de la familia y el apoyo familiar. En este sentido, la alta capacidad de estos niños es vista como una integración de varias dimensiones que son personales, socioculturales y contextuales principalmente, que fungen como una interacción compleja que da lugar al producto que tenemos, que puede ser el desarrollo de estas altas capacidades. Que en este tránsito, para que se puedan manifestar estas altas capacidades, son como una configuración dinámica y un resultado de la integración de estas variables. Asimismo, intervienen procesos, cualidades y transformaciones psicológicas que se van viendo dentro de este contexto sociohistórico en el que viven los niños. Respecto a las características sociológicas, se centran más en el estudio de las familias, tanto de conformación, características, etcétera, donde resaltan más las variables de educación recibida, el esfuerzo que se pone y la determinación de cada alumno dentro de este contexto educativo, así como la estabilidad y madurez de la familia y la atención que reciben estos niños. Dentro de esta línea, las reacciones más comunes al enterarse de que hay un niño con alta capacidad o potencial en su defecto, son principalmente el sentimiento de entusiasmo, orgullo y satisfacción principalmente, aunque también pudiera haber desorientación por desconocimiento del tema, inseguridad, miedo, preocupación principalmente por una posible desadaptación de los niños dentro de su medio educativo, social y principalmente donde se tengan que desarrollar socialmente. Y por otra parte, una negación de que no acepten que haya esta presencia de alto potencial y altas capacidades. Asimismo, estudios que
han investigado dentro de esta línea, pero con situaciones de pobreza, han encontrado que es muy importante la identificación temprana de estos potenciales y capacidades, el invertir los esfuerzos adecuados que le ayuden a estos niños y la sensibilidad a este tema, ya que esto podría ofrecerles un contexto estimulante para que puedan desarrollar al máximo eh, sus, sus capacidades y asimismo pues puedan vivir, bueno, tener una vida tranquila, plena y que les ayude a su desarrollo, que es lo principal. Asimismo, es importante considerar algunas variables que pudieran ser adversas para el desarrollo y para el desarrollo integral del niño, que son como pobres recursos educacionales, ya que principalmente en México, como sabemos, no siempre se tienen las mismas oportunidades y o calidad de las escuelas. Asimismo, que pudiera haber estrategias deficientes de apoyo a estos niños, al no saber cómo actuar, no se sabe cómo dirigírseles, cómo apoyarles y cómo tratárseles para que pudiesen desarrollar satisfactoriamente estas capacidades. También pudiera haber problemas de salud de varia índole por la misma carencia de recursos económicos, desorganización familiar, que como hemos visto, el apoyo es muy, muy importante para el desarrollo de los niños y otro sinfín de variables que pudieran afectar y que pueden y están afectando a niños con estos potenciales y capacidades. Asimismo, a veces no se es necesario un perfil socioeconómico y cultural óptimo, ya que hay evidencias a veces contradictorias de estos estándares socioeconómicos, culturales, que aunque no los tienen algunas familias, algunos niños logran desarrollar perfectamente estas capacidades. Por ejemplo, en Cuba se encontró que la estimulación del potencial es muy importante. La estimulación del potencial dentro de su familia funge como un contexto desarrollador que le va a ayudar al niño a poder explotar estas potenciales y capacidades para que desarrollen sus talentos y habilidades. Asimismo, también es muy importante el nivel de información y o sensibilidad que se tiene del tema para poder apoyar a los niños y, como siempre, el apoyo es muy importante para el desarrollo de estas capacidades que tienen los niños dentro de sus diferentes contextos, en la escuela, con sus iguales y en familia. Muy bien, el apoyo familiar, como hemos visto, es muy importante dentro del desarrollo de estos niños, ya que puede facilitar o dificultar en su defecto, fungiendo como un potencializador o resultar adverso para estos niños. En este sentido, los padres tendrían que actuar como padres maestros, involucrándose en su desarrollo cognitivo e intelectual, personal, un monitoreo e implicación, donde la implicación es muy importante para el desarrollo de estas capacidades. ¿Qué va a permitir esta implicación, involucramiento, el monitoreo y apoyo? Pues nos va a permitir o les va a permitir a estos niños el mejorar el dominio en las áreas en las que tienen alta capacidad y o alto potencial. Entonces, esto se va a ver reflejado por los padres y recibido por los niños mediante conductas, actividades y estrategias que les van a ayudar a desarrollar esto, conductas como apoyo, brindarles espacios, tiempo, actividades dirigidas hacia el desarrollo de sus capacidades potenciales, que principalmente van a ir de la mano de sus capacidades y potenciales. Van a ir dirigidas hacia lo que tienen este potencial y capacidad. Y estrategias de apoyo. Es muy importante también las estrategias de apoyo porque no siempre las mismas estrategias van a ayudarle de la misma manera a un niño o niña que a otro niño y otra niña. Entonces es muy importante identificar qué estrategias están funcionando y qué estrategias no están funcionando. En el contexto sociocultural y económico en México, tenemos algunos problemas debidos a varias desigualdades o algunos factores o variables que pueden intervenir e intervienen en estos casos. Y pues los principales son problemas de acceso a la educación, acceso a recursos, acceso a información y provoca una desestabilización en el conocimiento y tratamiento en estos temas.
también acceso a baja calidad de educación, como podemos saber, no siempre es lo mismo una educación pública que una educación privada, no es lo mismo, no es el mismo costo una educación pública que una educación privada. Entonces, gracias a estos desiguales estatus socioeconómicos y, ajá, van a provocar o pueden provocar situaciones adversas para el desarrollo de estos niños. Y también tenemos una diversidad de familias que, como hemos visto, cada familia es diferente, cada dinámica de la familia es diferente, cada situación funciona diferente, entonces esta diversidad de familias no nos permite unificar un solo proceso. Cada proceso es individualizado y puede ser potencializador o adverso para el desarrollo de los niños. Y esto se puede ver reflejado en México, en diferencias en ejecución, puntajes, logros, nivel de dominio. En muchos estudios, bueno, sí, en estudios se ha evidenciado que a veces escuelas privadas obtienen una mayor ejecución, puntaje, logro y nivel de dominio que una escuela pública, aunque también sabemos que intervienen algunas otras variables. No nos vamos a dejar fiar solamente porque es pública o porque es privada. En ese sentido, resulta muy importante hacer investigación en las percepciones principalmente de expectativas y creencias que tienen los padres de sus hijos y los hijos sobre el involucramiento de sus padres. Por ejemplo, en un estudio se encontró que no había tantas diferencias significativas entre las opiniones de los alumnos con altas capacidades y los que no sobre el involucramiento de sus padres y sobre el apoyo que recibían. Entonces, es importante hacer investigación para poder centralizar los puntos clave en los que se debe de enfocar para el desarrollo de estas capacidades y talentos y para también hacer diferenciaciones que hay entre los diferentes contextos dentro de nuestro país y dentro del mundo. Entonces, es importante también valorar la cualidad subjetiva de estas percepciones para poder entender mejor este tema. Por último, en este estudio se va a abarcar la alta capacidad o se va a entender la alta capacidad como una aptitud sobresaliente, que sería el conjunto de habilidades y competencias generales o específicas que van a permitir que el niño o niña sobresalgan en ciertos tópicos o en ciertas materias. El objetivo principal o general de este trabajo es comparar la percepción del apoyo familiar en el aprendizaje, al aprendizaje escolar en escolares de sexto grado con aptitud intelectual superior pertenecientes de escuelas ubicadas en tres contextos socioeducativos diferentes: privado, público y rural. En ese sentido, la alta capacidad se analizaría con la resolución de tareas dirigidas a estas capacidades y talentos y o potencialidades, el apoyo familiar como el involucramiento que ya mencionamos, que es muy importante el involucramiento, implicación, y la influencia socioeducativa mediante las condiciones en las que están estos niños y niñas. Este fue un estudio no experimental transversal de tipo descriptivo y con enfoque cuantitativo. En cuanto a las características de los participantes, bueno, inicialmente fue una muestra de 429 alumnos de sexto grado entre 11 y 13 años de edad, compuestos por el 49,6% mujeres y 50,4% hombres. Fueron 8 escuelas las que se escogieron para este experimento y se dividieron en 3 clasificaciones. La primera clasificación utilizó 2 escuelas urbanas privadas con una muestra de 84 niños. La segunda clasificación fueron 3 escuelas urbanas públicas con una muestra de 158 niños. Y para la tercera clasificación se utilizaron 3 escuelas rurales indígenas con una muestra de 187 niños. Bueno, se les aplicó una prueba de aptitudes sobresalientes llamada SAGES-2 y de estas se seleccionaron a los niños con un CI igual o mayor a 120. En base a los resultados, solamente se seleccionó al 18,4% de los alumnos, o sea, una muestra de 79 niños. De acuerdo a esta selección, el 18,15% provenía de escuelas privadas,
el 7.22% de escuelas públicas y el 3.3% de escuelas rurales. Ahora, de la nueva muestra de los 79 estudiantes, también se registró que estaba compuesta por 47 hombres y 32 mujeres, con una edad promedio de 11 años y 7 meses. 35 niños pertenecían al contexto urbano privado, 31 al contexto urbano público y 13 al rural indígena. De los resultados en la prueba, 67.1% contaban con una aptitud intelectual sobresaliente en una de las tres áreas, 22.8% sobresalió en dos áreas y 10.1% en tres áreas. Las características de las escuelas. Bueno, eh, y principalmente las escuelas privadas urbanas aceptaban a familias con un nivel socioeconómico medio superior y alto, y estas escuelas estaban ubicadas en la zona residencial de la capital. Mientras tanto, las escuelas públicas urbanas eh, aceptaban, o bueno, estaban conformadas por hijos de padres con una variabilidad cultural y educativa, y su nivel socioeconómico iba del medio al bajo. Y finalmente la escuela rural indígena estaba ubicada en un municipio a 10 kilómetros de la capital. Era una escuela bilingüe, pues las clases se impartían en español y en náhuatl. Las familias eran de bajos o de muy bajos recursos. Los padres usualmente eran agricultores o artesanos y tenían diferentes niveles de escolaridad. La mayoría de esta población hablaba náhuatl u otra lengua indígena. Bien, en cuanto a los instrumentos utilizados, como ya mencionamos anteriormente, se utilizó el SAGES 2. Su objetivo es evaluar la capacidad de razonamiento y los conocimientos generales de los niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes. Sirve para investigar la capacidad académica e intelectual y está dividida en tres subescalas. La primera es matemáticas y está compartida con ciencias naturales, y la segunda es lengua y literatura y está compartida con ciencias sociales. La subescala 1 y 2 cuentan con 30 reactivos de opción múltiple, mientras que la tercera subescala es de razonamiento y cuenta con 35 reactivos de opción múltiple de igual forma. Esta prueba proporciona puntuaciones directas, cocientes y percentiles. También se utilizó el cuestionario de evaluación de apoyo familiar. Este tiene como objetivo obtener información sobre el apoyo de los padres hacia los hijos, específicamente en materias como español y matemáticas. Existen dos versiones del cuestionario. La primera es para los padres y la segunda para los alumnos. Básicamente utilizan los mismos indicadores y las mismas preguntas, solamente cambia el planteamiento de las preguntas. Son 19 reactivos y están distribuidos en cuatro dimensiones. La primera es asistencia y apoyo en tareas escolares, tiempo y espacio proporcionado para el estudio, comunicación regular con los docentes y directivos, y la cuarta, repaso y evaluación de español y matemáticas, evaluados con una escala Likert con 5 opciones, que mide la frecuencia de conductas. Los resultados pueden interpretarse como un indicador de la frecuencia con la que los padres apoyan a sus hijos, y bueno, los valores mayores indican mayor frecuencia de apoyo. En cuanto al procedimiento, bueno, principalmente se estableció contacto con las escuelas para obtener el permiso para hablar con los padres de los alumnos seleccionados. Posteriormente firmaron un consentimiento informado y aplicaron las tres subescalas del SAGES, pero esta aplicación fue en dos sesiones. En la primera sesión se completaron las subescalas 1 y 3 con un tiempo máximo de 40 minutos por escala. Y en la segunda sesión se completó la subescala 2
igual en una aplicación de 40 minutos junto al cuestionario de apoyo familiar. Todo esto fue en conjunto con un equipo de investigación, el cual estaba conformado por tesistas de la licenciatura de psicología y de la maestría en psicología de la UAM. Y bueno, ah, anterior a esta aplicación, este grupo de tesistas fue capacitado para poder aplicar. Ahora hablaremos sobre el análisis de datos de la investigación. Los datos fueron analizados con el programa SPS y también con ayuda de estadística descriptiva para examinar las variables de la muestra general y en cada uno de los subgrupos. También se aplicó un análisis de varianza simple para identificar las diferencias entre los alumnos provenientes de los tres contextos en las 8 diferentes categorías de apoyo familiar. También se realizaron pruebas post-hoc de comparaciones múltiples de Bonferroni, esto para identificar dónde se ubicaban las diferencias, y por último se hizo un cálculo de correlaciones para examinar las asociaciones entre las diferentes variables en la muestra general y dentro de cada uno de los contextos educativos. Ahora, bueno, los resultados de esta investigación están divididos en varias secciones y comenzaremos con la caracterización de las familias, que se refiere a la caracterización sociodemográfica, en donde, bueno, los padres contestaron un cuestionario sobre el apoyo familiar y en los resultados se encontró que en la escuela rural el 60% de los padres había estudiado primaria y secundaria, 20% tenía estudios técnicos y el otro 20% había estudiado la preparatoria. En la escuela urbana pública, el 38.1% de los padres había estudiado la primaria o secundaria, el 29.6% la preparatoria o alguna carrera técnica y el 33.4% tenía estudios universitarios. En la escuela urbana privada, el 6.5% de los padres tenía mínimo la educación secundaria, el 40.9% tenía preparatoria, alguna carrera técnica o había empezado la universidad sin terminarla, y el 53.3% tenía alguna carrera universitaria o estudios de posgrado, maestría o doctorado. También los niños mencionaron que em, los padres muestran poco tiempo en el acompañamiento a ayuda en tareas escolares, 30 minutos o menos en más de la mitad de los participantes. Se mencionó que se utilizaba 53.5% para la materia de español y 52.8% para matemáticas, y solamente un 4.2% y 1.4% respecto a las asignaturas declararon que en la familia se dedicaban 2 horas diarias o más para el apoyo a estas tareas escolares. También se mencionó que el 70.1% de los padres permanecía trabajando fuera del hogar el día entero o una parte importante de este, mientras que las madres solamente era el 42.2%. Ahora hablaremos dentro de los resultados sobre las altas capacidades según los resultados obtenidos en la prueba SAGES 2. Y bueno, la tabla 2 representa las puntuaciones obtenidas a partir de la aplicación del SAGES 2 por subescalas, donde los promedios en las puntuaciones cocientes son más elevados para la subescala de razonamiento y los más bajos se presentan en la en la subescala lingüística verbal. Y bueno, posteriormente tenemos la tabla número 3, que muestra los resultados del SAGES 2 por contexto educativo. En las 3 subescalas del SAGES, los mejores resultados los obtiene la escuela urbana privada y también mantiene la tendencia que los resultados de la escuela pública urbana sean superiores a los de la escuela rural. Em, Siguiendo con esto, tenemos la percepción de apoyo familiar en los alumnos, representado en la tabla 4, donde están los porcentajes de respuesta de los alumnos de los 3 contextos educativos, en cada una de las dimensiones en español y literatura. Y bueno, las respuestas aquí están agrupadas en 3 categorías según la frecuencia con la que creen que sus padres desarrollan actividades de apoyo hacia los estudios, donde se considera baja, incluyendo nunca o casi nunca, media algunas veces, alta,
casi siempre y siempre. Bueno, en esta tabla se puede notar en general que un porcentaje elevado de los alumnos perciben una frecuencia relativamente elevada de actividades de apoyo por parte de los padres y que es bastante consistente entre cada una de las asignaturas. Ahora, para examinar más puntualmente las diferencias existentes entre las dimensiones del apoyo familiar, se realizó un análisis de varianza simple con un factor, el tipo de escuela o contexto. Y bueno, la tabla 5 es la que nos muestra las puntuaciones promedio en las 8 dimensiones de apoyo familiar, 4 para cada materia por contexto. Aquí se encontraron diferencias significativas entre los tres contextos en la dimensión de mantener comunicación regular con los maestros en la asignatura de español. Ahora, bueno, el cálculo ANOVA con un factor mostró que hay diferencias significativas solo en las dimensiones de mantener comunicación regular con maestros de español. Y las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples de Bonferroni indicaron que el contexto privado y el contexto rural, em, perdón, entre el contexto privado y el contexto rural indígena a favor del privado, entre el público y el rural a favor del rural. Es decir, los alumnos de la escuela privada perciben una comunicación familia-escuela más frecuente que los de la escuela rural en lo relacionado con la materia de español, y estos a su vez perciben mayor frecuencia en esta comunicación que los de la escuela pública. Posteriormente, tenemos la correlación entre las medidas de aptitud intelectual y percepción de apoyo familiar. Aquí, para identificar la existencia de asociaciones entre la aptitud intelectual y sobresaliente de apoyo, se calcularon las correlaciones bivariadas entre ellas, tomando por separado las asignaturas de español y matemáticas. Los resultados señalaron que hay correlaciones significativas y negativas entre la subescala lingüística de las AGES 2 y la percepción de apoyo en la dimensión de evaluación y repaso en español. Y también se mostró que había asociaciones positivas entre puntuaciones cocientes de la subescala de razonamiento y proporcionar tiempo y espacio para el estudio en español. Aquí se entiende que la alta capacidad en el área lingüística verbal se asocia a que los padres no deban, más bien, se asocia a que la percepción de los padres para repasar y evaluar sus tareas de español son con menos frecuencia y las habilidades más elevadas en el área de razonamiento implica que la percepción de mayor frecuencia de actividades para proporcionar apoyo pues sean mayores. Bueno, posteriormente, del cálculo de las correlaciones bivariadas de Spearman para los tres contextos socioeducativos de manera independiente, se obtuvo que en el contexto privado no hay correlaciones significativas entre las medidas de subescalas, capacidad intelectual y las de apoyo familiar. En el sector público se encontraron correlaciones moderadas pero positivas entre el razonamiento y proporcionar tiempo y espacio para el estudio de español. Y en el contexto rural eh, se encontró una asociación moderadamente alta, negativa y significativa en mantener comunicación con maestros y padres en español. Hablaremos un poco sobre la discusión. Para esto se tiene que tomar en cuenta que en este trabajo solo se está evaluando la aptitud intelectual sobresaliente, perdón, más no se está midiendo el desempeño académico de los participantes. Bueno, a partir de la aplicación de la prueba SAGES 2, los resultados muestran en línea general una consistencia con lo que reportan los estudios sobre el logro académico en contextos educativos diferentes, donde nos menciona que existe una ventaja de las escuelas privadas sobre las públicas y las rurales indígenas. Por tanto, la prueba SAGES 2 parece estar reproduciendo los resultados que se obtienen, perdón, cuando se evalúa el capital cultural escolar en su influencia con el logro académico. Este, existen diferencias en la escala de razonamiento, donde existe una ventaja sobre las escuelas privadas y una superioridad de las escuelas públicas sobre las rurales.
que van a estar como dirigiéndose a los resultados que existe un favorecimiento en estos contextos socioeconómicos. Podría estar vinculado a un mayor acceso a la cultura, un mayor acceso a las prácticas y estrategias para la estimulación cultural, así como un mayor apoyo familiar y pues más eficiente este apoyo. También podría estar relacionado con mayores posibilidades económicas en estos contextos. Em, pero muchos de los estudios en el área van a mostrar que no es necesariamente el nivel socioeconómico familiar el que va a ser el determinante en el desarrollo académico de los estudiantes. Podría haber otros aspectos culturales que estén influyendo en estos resultados, como lo puede ser el entrenamiento en el tipo de pruebas, que va a ser una práctica muy común en los colegios privados y no en otros contextos educativos como pues otros centros educativos con menos nivel socioeconómico, lo que podría mostrar una desventaja socioeconómica para estos alumnos de estos contextos más, bueno, de unos niveles socioeconómicos más bajos, debido a que pueden tener una actitud sobresaliente más grande, sin embargo va a estar como sesgado por este tipo de instrumentos que tienen una influencia cultural muy grande. El nivel socioeconómico de los estudiantes no parece estar asociado por sí mismo de manera significativa en las percepciones que tienen los alumnos con alta capacidad sobre el apoyo que reciben de los padres de familia. En este trabajo se obtuvieron diferencias significativas en la dimensión de mantener comunicación regular con los maestros y directivos con una mayor frecuencia en el contexto privado, que estaría señalando que en este contexto hay mayor participación e involucramiento de los padres y en el indígena sobre el contexto público. El nivel cultural de los padres va a ser más elevado, lo que puede estar influenciando que va a tener mayores expectativas y creencias de estos padres sobre la capacidad o competencia para ayudar a sus hijos sobresalientes y consecuentemente una mayor motivación para poner en práctica diferentes actividades de apoyo que pues favorezcan estas aptitudes de sus hijos. Vamos a la siguiente. Los estilos de interacción que se construyen en la dinámica familiar no van a surgir de forma unilateral por la pura voluntad o intención de los padres, dado que se sabe que los hijos son un ente pasivo, no son un ente pasivo, perdón, sino que se van a involucrar en estas dinámicas de manera más activa, lo que va a influir en la dirección de lo que están generando, o sea, va a influir en su dirección, de cómo lo van a estar llevando y de cómo lo van a expresar en la vida cotidiana de la familia. Finalmente, en este trabajo se puede comprobar que las prácticas parentales en este sentido van a depender de las características de los hijos. En este caso va a ser la mayor autonomía o dependencia de los alumnos con alta capacidad intelectual en el campo académico, que puede estar condicionado a un menor involucramiento de la familia en las actividades de apoyo o al menos un menor involucramiento en las actividades que han quedado definidas en este estudio. Y pues con esto finalizamos. Entonces podemos creer que se tiene que tener en cuenta el tipo de instrumento que se está utilizando para saber cómo está influyendo esto sobre las aptitudes de los alumnos, dado que en este trabajo, con este instrumento que se utilizó, se pudo reconocer que ese instrumento tenía una influencia cultural muy grande, lo que pudo estar en desventaja con alumnos de un nivel socioeconómico más bajo.